Ay, doctora, te tengo que decir lo que te dije hace rato. No conozco a nadie que no tenga gastritis. Sí, Pati. ¿Cómo estás? Pues Hola. con el gusto de Bienvenida. saludarte y a todas las personas que nos acompañan y pues agradecerles el tiempo. Pues vamos a hablar de este tema tan importante para los adultos mayores que es gastritis. No, pero tú me dijiste, espérate. Pero tú me bueno, dijiste... ya, sí, está bien. Sí la conoces, yo no tengo gastritis. No, yo no tengo gastritis. Bueno, no, es que eso es muy importante porque se cree que es un padecimiento que todo el mundo tiene. Exacto. Y no es así. No es así. Y no es así, y fíjate que es uno de los padecimientos que la verdad a mí más me gusta porque además uno de los que más se ve en la consulta y además de los que tiene mejores resultados cuando nos encargamos de modificar todos los hábitos que producen gastritis. Primero hay que decir una cosa, para poder tener un buen tratamiento hay que tener un buen diagnóstico y tengo que saber por qué tengo gastritis. En los pacientes adultos mayores es muy frecuente tener gastritis que se conoce como el dolor o la inflamación de la mucosa, bueno, de la mucosa gástrica. Los pacientes dicen, me duele el estómago aquí en la parte de arriba como un hoyo, o la sensación de pesadez o de que se les regresa la comida, que la tienen que masticar y volverla a pasar, o que solamente sienten la sensación ardorosa o de ácido todo el tiempo. Esas son las características básicas importantes de una persona que tiene gastritis. Y se asocia a muchas cosas. Hay que saber por qué una persona tiene gastritis. Súper importante es hacer un buen diagnóstico a través de alguna endoscopía que nos permita saber si el paciente tiene alguna hernia hiatal o algún problema en el tubo digestivo que le esté favoreciendo gastritis. Eso es importantísimo. Otra cosa es el uso de medicamentos crónico, y esto es a lo que me quiero enfocar más. O sea, los pacientes adultos mayores generalmente están utilizando más antiinflamatorios, ya sea por el tema de artrosis o de dolores de cualquier tipo, de dolores de columna, de lo que sea, y no se dan cuenta que esto favorece estar pues padeciendo gastritis asociada a medicamentos. Por otra parte, también hay una cosa que hay que mencionar importante, que los médicos a veces damos muchos medicamentos que están favoreciendo que acabemos con el ácido del estómago, lo cual también es bueno. Y bueno, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Una vez dicho que es gastritis y a qué tenemos que ponerle atención y por qué se da en un paciente la gastritis, bueno, pues me parece importante recalcar los siguientes puntos a desarrollar para que traigan, como siempre, su papel y su lapicito, porque vamos a decir, número 1, para poder vivir con gastritis, si usted ya tiene gastritis, es dejar el tabaco. Ya hay estudios que dicen que el tabaco favorece la producción de ácido y, por supuesto, pues este es un muy mal hábito que le favorece, entre otras enfermedades, además gastritis. Evitar el alcohol. O sea, porque el alcohol también está erosionando mucho la capa protectora de la mucosa gástrica. Okay. Entonces, pues esto es importantísimo. Otra cosa en alimentación que quiero mencionar es café, grasas, chocolate, tés, cítricos y las bebidas con gas. En esta parte de la alimentación también quiero recomendarles que deben de comer lento y deben de hacer una comida fraccionada en horas. Lo hemos dicho aquí, que no es suficiente el desayuno, la comida y la cena, sino que hay que meter colaciones, dos colaciones. A eso le decimos comida fraccionada. Sí. Estar comiendo todo el tiempo para evitar que estemos hiperproduciendo ácido clorhídrico. O sea que no es malo tener mucho ácido en el tubo digestivo, pero cuando lo empezamos a producir de más es cuando tenemos el problema. Entonces, una vez que usted ya corrigió esta parte y ya está comiendo, hay que comer lento, sí lo mencioné, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay que también comer alimentos que sean tibios y evitar alimentos demasiado calientes. Bebidas, eso café también caliente. Te afecta, también la bebida te afecta, muy caliente. También te afecta, Pati. Y por supuesto aquí tenemos al grandote tema del estrés. Y por eso te decía que la implicación de hacer un buen diagnóstico de gastritis, hay gente que solamente está estresada y esta produce y produce y produce ácido pues por el mismo estrés. A veces en la medicación y en el manejo, cuando ya descartamos cualquier otro problema, conviene nada más tratar el estrés, ya sea con plantas medicinales, que ya sabes que eso a mí me fascina, ya sea con correcciones al estilo de vida, haciendo yoga, tai chi, algo de ejercicio, eliminando o haciéndonos aliados de los factores que nos están estresando, pues nos puede apoyar mucho a disminuir esto y, por supuesto, vivir mejor con gastritis, ¿no? O eliminar ajá, sí, gastritis, eso de vivir ¿no? mejor, claro. Exactamente. Claro. Aquí
vamos a insistir en no automedicarse. Eso te iba a No preguntar. automedicarse. Y te voy a hablar de un grupo de medicamentos porque Sí, los sí, antiácidos son súper consumidos por la Pero población. es que en entras a general. cualquier farmacia y está, bueno, hasta en el súper. Exacto. Está llenísimo. Y como son de venta libre, Sí, que yo exacto. pienso que esto va a tener que cambiar. Pero bueno, estamos hablando allá en casa, escúchenos muy bien, de todos los parasoles. Omeprazol, lansoprazol, todo lo que termina en parazol, esos son los que nosotros decimos inhibidores de bomba de protones. Un grupo de fármacos muy peligrosos para el uso crónico. En una revista muy prestigiada que se llama JAMA, específicamente de medicina interna, acaban de hacer una publicación en donde se vio que del 20 al 50% de personas que están utilizando todo el tiempo inhibidores de bomba favorece tener insuficiencia renal crónica. Cuando nosotros decimos que un paciente se predispone a tener insuficiencia renal crónica, la implicación es inmensa, Pati. Sí. Estamos hablando de que puede tener deficiencia de vitamina D, que puede tener osteopenia, osteoporosis y riesgo de fractura. Sin mencionar que también hay estudios que dicen que afecta el equilibrio correcto de magnesio en el cuerpo. Entonces, eso provoca dolor, rabdomiolisis, o sea, le decimos dolor muscular, dolor para poder flexionar articulaciones o malestar general. O sea, es importante. Como consecuencia. De los... Del uso crónico de antiácidos, específicamente estoy hablando de inhibidores de bomba de protones, otra vez voy a decir que estoy hablando de omeprazol, el líder, lansoprazol, pantoprazoles y todos los que terminen en parazol. Entonces es importante hacer mención porque el ácido tiene una razón de ser en mi cuerpo. El uso indiscriminado de este grupo de medicamentos ha hecho que se favorezca la aparición de un bichito que se llama Clostridium difficile en mi organismo, que provoca una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. Si yo uso mucho esto, estoy acabando el ecosistema de mi tubo digestivo y estoy favoreciendo que la microbiota, que ya hemos platicado aquí, se altere y a través de esto aparezcan enfermedades oportunistas en mi tubo digestivo. O sea, utilizar los medicamentos de manera indiscriminada es fatal, pero ahora enfocado el tema a gastritis, Pati, ya viste las implicaciones tan tremendas. Pero, a ver, a veces esa emergencia se da, esa automedicación, no la justifico, estoy tratando de entender para ver cómo se soluciona. Uno, por la acidez que puede traer. Hay gente que te dice, dame lo que tengas, dame... Antes te pedían un vaso con leche, ahora te dicen, dame cualquier meprazol o lo que sea, para mi acidez. Luego, las consultas médicas son carísimas para muchas personas, para el presupuesto de muchas personas. Sí, y la otra cosa es que a veces vas al médico y te receta omeprazol. Y te costó. Sufriste porque no te quitaste por estarte esperando y no automedicarte, y luego el doctor te recomienda omeprazol. Ay, Pati, qué cosa tan... Es un análisis muy profundo el que estás haciendo. No, es muy negativo, pero es que es cierto. Por eso entras al súper y la gente se compra lo que sea. Porque para entonces... quitar, me está quemando, deme lo que sea. Claro, ¿no? Y es que además, pues el análisis es lógico. O sea, si voy al doctor y me va a correr la misma receta de siempre, pues yo me tomo el omeprazol. Mejor me compro el omeprazol. Pero pues sí, o sea, tenemos que... Por eso aquí educamos a la población, Pati. Sí, Porque claro, cuando el paciente dice, oye, este doctor ya lleva un mes dándome omeprazol, ya lleva 2 meses... Ojo, por eso aquí les hice mucho hincapié con la causa. O sea, si yo sé la causa y el tratamiento se va a resolver quirúrgicamente hablando, pues porque tengo una hernia o por lo que sea, entonces me voy a evitar el usar prolongadamente un medicamento para una enfermedad que no se va a resolver y voy a estar paliando todo el tiempo. Entonces, me parece que es ahí la herramienta grande que le estamos dando a la gente, que es la educación, Pati, a través de decir, bueno, pues si lo educamos a que no esté usando todo el tiempo, el solito paciente va a llegar con el doctor y le va a decir, no, doctor. Porque ahora llegan y te dicen, doctora, yo vi en internet, ¿no? Sí, y ahora van a decir, yo vi en aprender a envejecer, yo vi en mejorando mi salud, que esto puede pasar si yo utilizo omeprazol de manera crónica, si me automedico, si no corrijo el estilo de vida que acabo de mencionar, todos estos factores, si no como lento, si no como, si como muy caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que acabamos de desarrollar aquí, mi querida Pati. Cielos, muchísimas cosas que aprender el día de hoy, pero ya tenemos a Marcia Echeverría en la línea, por eso es
estoy dando este giro. ¿Cómo está, Marcia? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Cuernavaca, Morelos, ¿cierto? Así es, Cuernavaca. Muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta para la doctora Citlali? Mi pregunta para la doctora es, ¿qué puedo hacer para que mis varices no lleguen a una trombosis? Ay, mira, hablando la semana pasada, ¿no? Exactamente, y es una pregunta que nos han hecho mucho. Muchísimas gracias, Marcia. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia, por hablarnos y sobre todo por volvernos a recordar que hagamos hincapié en este tema importante. Bueno, para que sus venas no lleguen a una trombosis, usted primero tiene que hacerse un ultrasonido Doppler y revisarse con un angiólogo para saber en qué grado de insuficiencia venosa está y saber cuál es su pronóstico y que el doctor le diga y le gradúe medias a su medida para que pueda usted utilizar esas medias de compresión y evitar precisamente la trombosis. Por otra parte, en casa usted puede estar haciendo ejercicios para insuficiencia venosa, que ya hablamos aquí en el anterior programa, la invitamos a que vea toda nuestra información en redes sociales. Usted tiene que estar haciendo ejercicios sentadita aquí, acostada en su casa, caminando. Si está mucho tiempo parada, si está mucho tiempo sentada, hay ejercicios para cada posición que tengamos que mantener de manera crónica. Sí. Por supuesto, no dejar de tomar el medicamento para insuficiencia venosa, que es muy importante para todas las personas. La insuficiencia venosa, voy a aprovechar para recordarles, es una enfermedad crónica en la cual no podemos dejar nunca el medicamento. A veces se puede reposar por temporadas, pero esto lo va a decidir el doctor y se tiene que elegir. O sea, qué temporadas hay que usar cierto fármaco, qué temporadas no, cuáles tienen que ser en ayunas, cuáles no. Y esto lo voy a aprovechar para mencionar en el tema de gastritis, que se nos olvidó mencionar. Muchas personas utilizan nada más antiácidos para prevenir el efecto de antiinflamatorios, o a veces si acompañamos la capsulita, la pastilla, el comprimido con el alimento, o tenemos estrategias para que no lo reciba el ácido directamente, no es necesario estar protegiendo a los pacientes con esto. Y bueno, en cuanto a la insuficiencia venosa, hay que elegir el horario también del medicamento. Que eso es muy importante y luego no le hacemos caso, ¿eh? Pues no, o sea, por eso hay que estar ahí horas con el paciente diciéndole, a ver, esto, lista de lo que utilizan, lista de qué hora vamos a ocupar cada medicamento, porque entonces pues no vamos a... Si no corregimos estas cosas que parecieran tan pequeñas, así demos un fármaco que parece magno, no va a pasar nada. No hay milagros si nosotros no somos responsables de un tema que nos estás recordando con estas dos propuestas, lo de la insuficiencia venosa y lo de la gastritis. El autocuidado, la responsabilidad de envejecer cuidándonos, porque no se puede llegar bien si no nos cuidamos antes para llegar en óptimas condiciones. Se va desgastando el cuerpo, sí es cierto, vamos teniendo baches en el camino, pero cuando hay autocuidado y conciencia de lo que debo hacer, las cosas cambian. Por eso no se pierda esta sección y no se pierda lo que sigue, que es música. Gracias, Citlali. Buen día. Gracias a ti. Vamos a la música.